Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética, tercera clase ya en este ciclo. Hoy día nos toca ver el tema, buenos días con todos, nos toca ver el tema de operaciones con conjuntos. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada ya empezamos a ver conjuntos, ¿no? Vimos lo que era determinación conjunto, se podía determinar por comprensión o por extensión. Vimos relaciones de conjuntos, ¿no? La relación de pertenencia entre elemento conjunto. Vimos también relación de inclusión entre conjunto, un conjunto y se incluye en otro, si todos los elementos del primero son elementos del segundo. Eso ya vimos, ¿no? Cuando dos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, sin importar el orden. Eso también hemos visto nosotros, igualdad de conjuntos. Y terminamos viendo lo que era el conjunto potencia. ¿No? Que era el conjunto de todos los subconjuntos de un determinado conjunto, empezando por el vacío, los unitarios, binarios, hasta el mismo conjunto. La clase terminó cuando vimos cuantificadores, ¿no? El cuantificador universal y el cuantificador de existencia. Universal era que es verdadero cuando es verdadero siempre. Si uno falla, todo es falso. Y el existencial nos decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Muy bien, eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a continuar hablando de conjuntos, pero vamos a ver las operaciones. Todos conocemos, eso sí, les digo, unión, intersección, complemento, diferencia, todo eso ya lo conocemos. Lo que vamos a hacer es como un recuento para recordar y, ¿no? Y ver algunas propiedades. ¿Y qué relación hay de conjuntos con lógica? Pues empezamos el curso viendo lógica. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene las propiedades lógicas, las leyes lógicas con los conjuntos? Vamos a ver eso también en nuestra clase del día de hoy. Muy bien, entonces, nuevamente, bienvenidos todos a esta tercera clase de aritmética. Y mientras que yo voy explicando, siempre comparto pantalla, comparto toda la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento no estoy leyendo el chat, así que si tienes que hacer, o si deseas hacer alguna consulta, si tienes alguna duda, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, toda duda me tienes que consultar para que no te quedes, no termine la clase y ha generado muchas controversias en ti, no conflictos, no entiendo. Es mejor que preguntes. Puedes activar tu audio. Yo no tengo ningún inconveniente. Activas tu audio en el momento que tengas alguna duda, profesor, ¿me puede volver a explicar esta parte? Profesor, no le entendí esta partecita. Por eso, ¿por qué acá es inclusión? O profesor, ¿nos puede dar otro ejemplo? No me quedó claro, ¿no? Eso tú puedes participar activando tu audio. Ahora, si no tienes un audio, digamos, como para poder intervenir, escríbelo en el chat. Yo voy explicando y voy viendo el chat. Voy explicando y voy viendo el chat. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos. Voy a compartir me dicen que a veces se congela, entonces yo para compartir apago mi cámara y empezamos, ¿ya? Ahí está. Estoy compartiendo pantalla. Operaciones con conjuntos, aritmética, semana 3. Muy bien, el primero, vamos a ver las operaciones con conjuntos. El primero que vamos a estudiar es el de complemento. ¿De acuerdo? Complemento un conjunto. Dice, es el conjunto de todos los elementos del universo que no están en A. O sea, si yo tengo que, este es mi universo, el rectángulo, y yo tengo, ahí está mi conjunto A, el complemento será todo lo que está dentro del universo, pero que está fuera de A. Ese vendría a ser el complemento. Ahí le ponemos a lo que está fuera, que es el complemento, le ponemos complemento de A. Entonces, todo elemento del universo tiene una de dos posibilidades, o está en A o está en el complemento de A, pero todos tienen que estar en uno de los dos y nunca hay un elemento que está en los dos, ¿de acuerdo? Entonces, es como cuando nosotros decíamos las proposiciones solo tenían dos posibilidades, o verdaderas o falsas. Acá también solamente hay dos posibilidades para un elemento, ¿no? ¿Está en A o está en el complemento de A? Vamos a ver propiedades. A ver, propiedades. La primera ya la hemos visto, pero ahora lo vamos a ver en términos de conjuntos. No dice así, complemento del complemento de A es igual a A. Ojo, ¿esto qué es, profe? ¿Por qué dice que ya lo hemos visto? Porque nosotros estudiamos esto. Negación de la negación de B es igual a, o equivalente a B. Doble negación se cancela. Entonces lo mismo, doble complemento se cancela y nos queda el mismo conjunto.
Otra propiedad que habíamos visto era, por ejemplo, la negación de verdadero es falso, la negación de falso es verdadero. Acá sería complemento del universo es el vacío, complemento del vacío es el universo. Son las mismas propiedades. Luego vamos a ver otras. Vamos a pasar a la unión. La unión de dos conjuntos se define como el conjunto de todos los elementos del universo para el cual es- están en A o están en B. Entonces nosotros notemos que el conectivo que está utilizando es la disyunción débil. Ahí está. ¿Y en qué caso la disyunción débil era verdadera? Cuando por lo menos uno de los dos es verdadero. Si uno es verdadero, todo es verdadero. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, mi conjunto, acá están mis conjuntos A y B, todo dentro del universo, vamos a suponer que está nuestro universo. Entonces, si yo tengo mi elemento acá, acá está mi elemento, por ejemplo, en esta zona, cuando yo digo X pertenece a, sería verdadero, pero X pertenece a B sería falso. ¿Pero qué me da verdadero o falso? Me da verdadero. O sea, esta parte es la unión. Si mi elemento estuviera acá, al otro lado, cuando yo digo X pertenece a, sería falso. Pero cuando yo digo X pertenece a B, sería verdadero. ¿Y qué me da falso o verdadero? Me da verdadero también. Entonces, esta zona de acá también está en la unión. Y si estuviera en medio, los dos son verdaderos. Entonces, también es la unión. ¿Qué pasa si estuviera afuera? Ah, ambos serían falsos. Cuando digo X pertenece a, sería falso. Cuando digo X pertenece a B, sería falso. Entonces todo es falso, por lo tanto eso no es la unión. Entonces por eso es que nos queda la unión, todo eso que estamos sombreando. ¿De acuerdo? Utiliza la disyunción débil. Y entonces nosotros debemos recordar cómo era la tabla de la disyunción débil. De ahí que sale el gráfico de la unión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, propiedades, ya tenemos claro, la primera nos dice, si A está incluido en la unión siempre, en la unión siempre nos queda B, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? A unión B, ¿no? En la unión nos queda B, ya. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, A unión vacío, miren, lo que nos dice la propiedad es que si A está incluido en B, o sea, B es más grande, en la unión siempre nos queda el conjunto más grande. Entonces, si yo tengo A unión vacío, más grande es A, nos quedaría A. Si yo tengo A unión universo, pues más grande es universo, nos quedaría el universo. ¿De acuerdo? Pero esas propiedades también ya las hemos visto. Por ejemplo, la primera decía P o falso. ¿Qué nos da P o falso? Nos da P. La segunda nos dice P o verdadero. ¿Qué nos da P o verdadero? Nos da verdadero, porque basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. O sea, haciendo la analogía, podemos decir, ¿no? Como que el vacío es falso y el universo es verdadero. Es más, había otra propiedad que seguramente se acuerdan ustedes, que nos decía que si yo tenía P o negación de P, ¿qué nos daba? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién activa sodio y me dice, profesor, no da tanto? Verdadero. Sale verdadero. Muy bien, sale verdadero. Así es, eso sale verdadero. Y esto, traduciendo a conjunto, sería así. A unión, en vez de negación, complemento. Complemento a, y en vez de verdadero, ¿qué cosa es? Universo. La unión de todo conjunto con el universo siempre perdón, la unión de todo conjunto con su complemento siempre me da el universo. Esa es la siguiente propiedad. También habíamos visto para la disyunción débil que era conmutativa. O sea, P o Q era lo mismo que Q o P. Entonces, traduciendo a conjunto sería A unión B, es lo mismo que B unión A, se llama conmutativa. Había otra propiedad que nos decía, por ejemplo, lo voy a anotar acá, nos decía que si yo tenía P o Q o R, por ejemplo, ahí está, eso lo podía escribir como P o QR. O sea, no interesaba cómo agrupo el resultado era el mismo. ¿Cómo se llama esta propiedad? Esta propiedad dice, no importa cómo asocias, o sea, el resultado es el mismo. Propiedad, ya te lo dije. ¿Asociativa? Asociativa, muy bien. Asociativa. Lo mismo, traducida, ahí está. Se llama propiedad asociativa. Es exactamente lo mismo. Entonces, el que dice, profe, son otras propiedades, está complicado. No, son las mismas. Es como que tú estuvieras traduciendo, ¿no? No sé, del español al inglés. Otro lenguaje. Ya está. Pero es lo mismo. ¿No? Si te das cuenta, es exactamente lo mismo. Vamos a continuar. Otra operación que entre conjuntos, por ejemplo, viene a ser la intersección.
Así como nosotros hemos definido a la unión utilizando el O, la intersección lo definimos utilizando el I, la conjunción. Ahí está. Es el conjunto de todos los elementos del universo que pertenecen a I, pertenecen a B. Entonces, el I únicamente era verdadero cuando los dos son verdaderos. O sea, si yo tuviera mi elemento acá, ahí está X, yo digo, el primero es verdadero, pero el segundo es falso. Verdadero o falso me da falso. O sea, esto no es la intersección. Si yo tuviera, por ejemplo, mi elemento al otro lado, acá está mi elemento, ahí está X, entonces ahora digo, el primero es falso, el segundo verdadero, por lo tanto, todo es falso. Pues basta que uno sea falso para que todo sea falso. Entonces, eso tampoco es la intersección. La única posibilidad que no es verdadero es cuando los dos son verdaderos. ¿Y dónde los dos son verdaderos? Cuando mi elemento está en el medio, ahí. Ese es el único caso que los dos son verdaderos. Por lo tanto, esto es lo único que sería la intersección. Mira cómo el conectivo te cambia el gráfico. El conectivo es importantísimo. La unión es el O. La intersección es el I. Propiedades. La primera nos dice, si A está incluido en B, a la hora de tomar intersección nos queda el conjunto más pequeño. En la intersección, ¿cuál es más pequeño? Ah, porque A está incluido en B. Entonces en la intersección nos queda, en la unión nos quedaba el más grande. La intersección es más pequeño. Por ejemplo, si yo hiciera A unión no, A intersección es ahora. Si yo hiciera, por ejemplo, A intersección vacío, pues nos da vacío, más pequeño. Si yo hiciera A intersección universo, pues ¿cuál es más pequeño es A? Y esto en lógica era así. Si yo tenía P falso, ¿qué nos da? No da falso. Si yo tenía P verdadero, ¿qué nos da? No daba P. Si yo tenía P y negación de P, ¿qué nos daba? ¿Qué nos da P y negación de P? Falso. Falso, muy bien. Entonces, y esto traduciendo a conjuntos sería A intersección complemento de A, ¿qué nos va a dar? En vez de falso, vacío. Por eso le decía, son las mismas propiedades. Entonces, ¿cuál fue primero? ¿Cuál crees que fue primero? ¿Lógica o conjunto? Primero ha sido lógica. Toda la matemática que conocemos lo basamos en las leyes lógicas. La lógica es la base de la matemática. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros continuamos, esta es la propiedad A intersección complemento A, nos da el vacío. La intersección cumple todas las propiedades de la conjunción, porque lo estamos definiendo por medio de la conjunción, ahí está. Entonces, la conjunción era conmutativa. A, la intersección también. A intersección B es lo mismo que B intersección A. Era asociativa. Muy bien, la intersección también. No importa cómo asocias, el resultado es el mismo. Ahí está. Propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Cambias la manera de asociar, pero el resultado no cambia. También, por ejemplo, habíamos visto distributiva, habíamos visto Morgan, por ejemplo, propiedad distributiva. A ver, miren, por favor, atiendes acá. Propiedad distributiva nos decía así. En el caso de los números, si yo multiplicaba A por B más C, eso me daba A por B más A por C, ¿no? Primero hago los productos y luego los sumo. La operación que está dentro del paréntesis es la que ahora va afuera. Y la operación que está afuera es la que ahora va dentro. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, en lógica era P, I, Q o R. Entonces, habría dos paréntesis. La operación que estaba adentro, que es el O, es la que va afuera. Ahí afuera colocaba el O. Primer paréntesis, P y Q. Segundo paréntesis, P y R. O sea, la operación que está afuera del paréntesis, ahora es la que va adentro. Entonces, si yo lo quiero ver en términos de conjuntos, diría A intersección B unión C, propiedad distributiva. Abro dos paréntesis. ¿Cuál va a ser la operación que va a ir afuera? Acá. Unión. Unión. Claro, es lo mismo. Escribo unión. Ahí escribo unión. Unión. Primer paréntesis, A intersección B. Segundo paréntesis, A intersección C. Qué interesante, miren. Ustedes están viendo la misma propiedad en tres lenguajes diferentes, ¿no? Inglés, francés, portugués, pero es lo mismo. Es exactamente la misma propiedad. Uno no puede decir, profesor, usted me está enseñando muchas propiedades nuevas. No, es lo mismo. Ahorita paso a leer el chat, ya he visto que han escrito. Ahorita paso a leer el chat. ¿De acuerdo?
Y la misma propiedad distributiva, los tres se llaman distributiva. Y la misma propiedad, después ustedes cuando sigan matemática superior, van a ver que cumple la propiedad de polinomios, la propiedad de funciones, la propiedad de vectores, la propiedad de matrices. También se llama, en todos esos espacios, se llama propiedad distributiva, por ejemplo. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, acá tenemos la propiedad distributiva, hemos relacionado, es lo mismo, están los dos casos distributivos. Morgan, por ejemplo, en conjuntos, perdón, en lógica, Morgan nos decía que si yo quería la negación de P y Q, entonces niego cada uno, pero el I lo cambio por un O. Y si hubiera un O, lo cambio por el I. En conjunto sería, en vez de negación, complemento. Complemento de la intersección es unión. O sea, aplico complemento a cada uno. Acá está. Morgan, complemento. Vamos a aplicar acá complemento, ¿no? Si yo tengo unión, complemento de cada uno, pero cambio la unión por la intersección. Si yo tengo intersección, complemento de cada uno, pero cambio la intersección por la unión. No te vayas un momento, ahorita, ¿dónde? Acá escribo, acá en esta partecita voy a escribir. A ver si se acuerdan ustedes. Si yo tengo A, unión A, intersección B, ¿qué me daría? A, ¿Cómo se le llama a esa propiedad? Lo hemos visto en lógica. Absorción. Absorción, muy bien. Y acá yo tengo A intersección A unión B, también nos da A. Se llama propiedad de absorción. Entonces, eh, ya se dieron cuenta, son las mismas propiedades. Lo dejo ahí un instante para que tomen captura y pueden hacer sus preguntas por audio o por el chat. Ahorita paso a leer el chat, primero tomen captura. Si tienen preguntas, pueden activar su audio. Estoy atento, a ver. Profesor, Dime. de manera práctica podría decir que la unión es el O y la intersección es el I y el universal es como un verdadero y el vacío es como un falso. Y la negación, te faltó. Ah, la negación como complemento. Claro, y no es de manera práctica, es así. Lo estamos traduciendo, nada más. Es así. Voy a leer el chat. De repente hay consultas en el chat. A ver, dejo de compartir. Ujú. A ver, cuenta, acá había consultas, creo. A ver. Dice, ajá. Ya, pregunta, a ver, estamos acá. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien o no? todo bien, profe. ¿Sí? Entonces, por favor, es un poco de buena predisposición, buena actitud. O sea, uno cuando tienes el vaso a la mitad, uno lo puede ver medio lleno o puede ver medio vacío, como prefiera verlo. Por ejemplo, tú puedes ver, su profe, son muchas propiedades, ¿cómo va a aprender? No, tú ves, es lo mismo. O sea, el que quiere verlo bien, con buena actitud, es la misma. Por eso lo que me está enseñando es otro idioma, ¿no? Otro lenguaje, es exactamente lo mismo. Entonces tú puedes practicar. ¿Cómo practicarías? Por ejemplo, mira, una manera de practicar. Tomas tus leyes lógicas y los traduces a conjunto y luego comparas a ver si lo has traducido bien. Y luego tomas tus leyes de conjunto, tu propiedad, y lo traduces a leyes lógicas. Es una manera práctica. Y ahí ya te aprendes los dos. ¿De acuerdo? Había consulta, creo. Ujú. Todo fácil, pero muy bien. Excelente. Qué bueno. Voy a apagar mi camarita y vuelvo a compartir. Ahí está. Compartimos. Uy, ¿qué pasó? ¿No se puede compartir? A ver, dejo de compartir. ¿Qué pasó acá? A ver, un momentito. Ahora sí, ahora sí. Listo. Ahí está. Esto ya hemos visto. Bueno, esto ya ustedes se supone que han tomado captura. Vamos a pasar a lo siguiente. Todavía nos falta ver un par de operaciones más, ¿no? La diferencia. Entonces, ¿qué cosa es la diferencia? La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de elementos del universo que están en A, pero no están en B. Entonces yo puedo tener acá mis conjuntos A y B, ahí está, mis conjuntos A y B, ¿de acuerdo? Y el elemento X pertenece a, está por acá. Por ejemplo, imagínate que acá está mi elemento. Entonces, el primero, cuando yo digo X pertenece a, verdadero. Cuando digo X no pertenece a B, verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, pues me da verdadero. Ya, esta es la diferencia. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, que mi elemento está aquí en este lado, entonces cuando yo digo X pertenece a B, sería falso.
¿sí? X pertenece a B, falso. ¿Y qué me da verdadero y falso? Me da falso, o sea, esto no es la diferencia. Si yo digo, por ejemplo, a ver, ahora borro esto, ¿no? Yo digo, por ejemplo, está acá en la intersección. El primero, verdadero. El segundo, X no pertenece, falso. Otra vez me da falso. O sea, la única diferencia, o lo único que sería diferencia es esa zona que ya hemos sombreado. Y lo podemos entender así. Al conjunto A le quito los elementos que se repiten. No le voy a quitar todo B porque no todo está en B. O sea, lo único que le tendría que quitar sería la parte del medio. Al conjunto A le quito lo que se repite en B. Por ejemplo, yo tengo con mi conjunto A 1, 2, 3, 4, 5. Mi conjunto B 2, 4, 6, 8. ¿Cuáles se repiten? A ver, se repite el 2. Ya, el 2 se repite. Se repite el 4. Muy bien. ¿Qué nos quedó? 1, 3 y 5. Ese sería A menos B. Y si yo quisiera B menos a B le quito lo que se repite, me quedaría 6 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ahí mismo hacer B menos A, solamente estaría el número 6 y el 8. Y entonces yo tengo que A menos B no es lo mismo que B menos A. O sea, yo tendría que la diferencia no es conmutativa. Cuando se puede cambiar de orden, se llama conmutativa. En este caso, no es conmutativa. ¿Sí? Unas par de propiedades importantísimas. La primera, si A está incluido en B, miren, si A está incluido en B, ¿sí? A la hora que nosotros hagamos diferencia, nos queda el vacío. ¿Por qué? Porque que A esté incluido en B significa que todos los elementos de A son elementos de B. Entonces, cuando yo a A le quite los que se repiten en B, le estoy quitando todos. Entonces me queda vacío. ¿De acuerdo? Me quedó entonces vacío. También podemos hacer, por ejemplo, si A intersección con B es vacío, entonces, ¿qué cosa sería A menos B? Bueno, digo, a ver, si no hay intersección, entonces nada se repite. Si nada se repite, no le quito nada a A, entonces me quedaría el mismo A. Ese es cuando la intersección es vacío. Y una de las propiedades fundamentales aquí es la siguiente. Me dice A menos B yo lo puedo ver como A intersectado con el complemento de B. Esto sale acá fácil, porque si me dice X no pertenece a B, me está diciendo que X pertenece al complemento de B. Entonces, como está en A y está en el complemento de B, está en la intersección. Entonces, cada vez que uno tenga, por ejemplo, digamos, yo tengo A menos, o vamos a poner así, por ejemplo, imagínate que yo tengo B menos complemento de A, por ejemplo. Debemos recordar la regla. ¿Cómo es? El primero lo copio igualito y lo intersecto con el complemento del segundo. Entonces acá el primero lo he copiado igualito y lo intersecto con el complemento del segundo. ¿Pero quién es el segundo? El segundo es complemento de A. ¿Y qué es esto? Esto es A. Y puedo por conmutativa volverlo así. O sea, me da A intersección B. Es, es algo similar, esto no es igual, es similar a la condicional. Nosotros, todas las propiedades que vimos en lógica estaban en términos de propiedad distributiva, conmutativa, asociativa, Morgan, absorción, todo será el conjunción, disyunción y negación. No había propiedades para la condicional. Entonces yo necesitaba cambiar la condicional mediante esta propiedad para poder recién ahí, como está en disyunción, aplicar conmutativa, Morgan, distributiva, absorción, todas las demás. Entonces lo mismo acá. Todas las propiedades que hemos visto hace un momento eran para unión, intersección y complemento, no para diferencia. Entonces yo lo que hago, si yo tengo una diferencia, lo puedo cambiar. El primero lo copio igualito, lo intersecto con el complemento del segundo y ahí como es intersección, ya puedo aplicar las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, absorción, Morgan, todas las demás. Digamos que nosotros tenemos T complemento menos S complemento. Miren, según esta propiedad de fondo amarillo, el primero lo copio igualito y lo intersecto con el complemento del segundo. Ahí está. Ahora, complemento de complemento S, S es simplemente S. Por propiedad conmutativa, yo puedo cambiar de orden acá. S va adelante y T complemento va atrás. Ahí está. ¿Y qué cosa es un conjunto menos complemento del otro? Viene a ser la diferencia. Nuevamente propiedad María. La diferencia que es S menos T. Entonces, mira
Lo que le estoy diciendo es que S menos T es lo mismo que T complemento menos S complemento. Es lo mismo. O sea, si bien es cierto, la diferencia no es conmutativa, puedes cambiarle el lugar, pero aplicándole complemento, que es similar a lógica. En lógica, la condicional no es conmutativa, pero sí se cumple negación, así. Esto sí es cierto. Si tú le cambias el lugar negando, ahí sí son iguales. Y nos ha salido la misma propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a terminar ya con esto. Si tienen alguna duda, me avisan. ¿Ah? No sé si hasta acá hay dudas. Nos falta una operación. Muy bien, vamos a continuar entonces. La operación que nos falta es la diferencia, ¿sí? La diferencia simétrica. La diferencia simétrica. Nosotros hemos visto en lógica el triangulito. ¿Qué significaba P disyunción fuerte Q? Significaba, se lee o P o Q. Significa o sucede solamente P o sucede solamente Q. No puede suceder los dos, o uno u otro. Entonces, la diferencia simétrica es similar, inclusive utiliza el mismo símbolo. Noten ahí que está el triangulito nuevamente, pero estos son conjuntos. Entonces, es el conjunto de todos los elementos que o está solamente en A o está solamente en B. ¿De acuerdo? Similar al otro, ¿no? O P o Q, acá tienen o solamente A o solamente B. Y si yo tengo acá, ¿cuál es solamente A? Esta zona. Solamente B, esta zona. Entonces, esa es la diferencia simétrica. Lo puedo ver como A menos B unido B menos A. También lo puedo ver como toda la unión, ojo, toda la unión quitándole la intersección. ¿De acuerdo? Hay diferentes maneras de verlo. ¿Sí? Muy bien, entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, tenía este conjunto, los mismos que en el ejemplo anterior, ¿sí? Son los mismos. Y aquí, por ejemplo, en el conjunto, si yo hago, por ejemplo, la diferencia simétrica, puedo verlo como toda la unión quitando la intersección o puedo verlo como A menos B menos B menos A, unión B menos A. O sea, si yo quiero A menos B, digo, ¿cuál se repite? Se repite el 2 y el 4, ¿no? En ambos, ¿no? Entonces, todo lo demás sería la diferencia simétrica. Mira, A menos B es 1, 3 y 5. B menos A es 6 y 8. Si lo junto, nos da 1, 3, 5, 6 y 8. O sea, a toda la unión le estoy quitando lo que se repite. Esa es la diferencia simétrica. Son elementos que están o solamente en A o solamente en B. Dos propiedades, con eso terminamos. A menos B unido B menos A, o también puede ser unión menos intersección. Perdón, acá. Acá está. Lo dejo un instante ahí porque seguramente algunos van a querer tomar captura y pueden en este momento hacer todas sus consultas activando su audio o escribiendo en el chat. A ver. Voy a ver el chat por si acaso, aunque no escuché que no ha sonado creo, pero por si acaso voy a dejar de compartir. Profe, Dime, dime. o sea, la diferencia simétrica podría ser una bicondicional, ¿no? Claro, claro. No, bicondicional no, lo estamos viendo como una disyunción fuerte. ¿Por qué? Porque en la bicondicional tienen que suceder los dos a la vez, ¿no? En cambio, aquí no sucede los dos. O está en A o está en B, pero no puede suceder ambos a la vez. Por eso que nosotros decimos que es una disyunción fuerte. Inclusive utiliza el mismo símbolo de la disyunción fuerte, el triangulito. Ya, profe. Muy bien, vamos a ver, creo que hay algo en el chat. A ver, dice, ajá. Ya, no hay nada en el. Profe, con usted todo es fácil. Ajá. Entonces, pues, para que sea fácil, voy a dirigir a Alianza Lima para que gane, ¿no? Si conmigo todo es fácil, dirijo y gano hoy día la Libertadores. Espero, ¿no? Muy bien. O sigue la racha. ¿Seguirá la racha? Yo creo que ya hoy día se rompe la racha. Esperemos, ¿no?
No, profe, juntos por la 28, dice, ¿no? Ya, vamos a continuar, vamos por la 20, con fe, muy bien. Vuelvo a compartir, sí, 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 aso. Con la fe del cuto, yo estoy seguro que hoy día se rompe la racha. Muy bien. eh, ahí sí todo comenta, ahí sí, muy bien. Vamos a continuar, vuelvo a compartir pantalla, a ver. Ujú. Ya está, estoy compartiendo pantalla nuevamente. Ya hemos visto esto, se supone que ya le tomaron captura. Acá hay un resumen de las gráficas, ¿no? Las operaciones, unión, ya hemos visto por qué la gráfica es así. Lo mismo en la intersección, en la diferencia y en el con todo hemos visto y todas las gráficas tienen su sustento en las leyes lógicas, ¿no? En la lógica, en los conectivos lógicos. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Esto es un ejemplo clásico en este tema. Así como cuando en conjuntos nos daban una proposición y nos pedían simplificar la proposición, acá también nos dan toda esta expresión y nos piden simplificar, ¿de acuerdo? Pero nos dan dos datos. A ver, nos dan por ejemplo, ese primer dato me dice la intersección de F con G es el vacío. Ah, ya. Entonces, eso lo podemos ir escribiendo, están separados. Yo tengo F y G. Ahí está. Luego me dice que F está incluido en H. Acá hay que tener cuidado, porque algunos lo escriben así. Como F está incluido en H, lo escriben así. Ah, ya, profe, ahí está H. Y esto estaría mal. ¿Por qué está mal? Profe, pero sí está incluido, está bien. Lo que pasa es que si yo lo grafico así, estoy diciendo que no hay intersección de H con G. Lo estoy afirmando. Ahí digo, no hay intersección, están separados, H con G. Y eso no es dato. Entonces no lo puedo graficar. Entonces yo lo que tengo que hacer es siempre graficarlo en forma general, como si se estuvieran intersectando. Uno me dice, profesor, pero ahí hay intersección y no es dato que hay intersección. No, lo que pasa es que al final de la operación de repente acá adentro no hay nada. De repente, ¿no? Vacío, no hay intersección, puede ser. Pero si yo lo grafico separado, estoy afirmando que no hay intersección y eso no es dato. Bueno, lo primero que hemos hecho es graficarlo. Y para resumir, para simplificar la expresión, nos tenemos que basar en la gráfica. Podemos hacerlo, hay muchas maneras, ¿ah? Por ejemplo, acá está pintado de rojito lo que se va a trabajar primero. Recuerden la propiedad que nos decía que si yo tengo eh, si tenemos, por ejemplo, A menos B, eso era el primero intersectado con el complemento de segundo. Esta es clave, ¿ah? Es como en lógica la condicional que era clave, acá también. Por ejemplo, en el primero sería G intersectado complemento de H. Acá sería F intersectado G. Esto sí, hay que tener presente que en la diferencia simétrica de H con G, eso lo voy a copiar aparte, en la diferencia simétrica de H con F era la unión menos la intersección. Tal vez esa sea la manera más fácil. ¿Qué cosa me da la unión? La unión es H porque es más grande. ¿Qué cosa me da la intersección? La intersección es F porque es más pequeño. Entonces, ¿cuál sería la diferencia simétrica? H menos F. Esta es la diferencia simétrica cuando hay inclusión. ¿De acuerdo? Entonces, anotamos en cada uno de ellos, ahí está, nos quedaría H menos F. A ver si se ha captado. Ustedes me dicen, ¿qué nos da todo este corchete que estoy sombreando ahí de verde? En la llave verde. Complemento de H. Complemento H, perfecto. Se está usando absorción. Si se repite igualito en operaciones contrarias, nos da ese conjunto que está repitiendo. Eso de frente, cerrado, complemento de H. ¿De acuerdo? En el otro, acá por ejemplo, en el otro, yo voy a usar F intersectado con G, así sería, ¿no? Y dice, pero dice menos H. A la intersección de F y G le quitamos H, pero ¿qué cosa es la intersección? No hay intersección entre F y G. O sea, este es vacío. Vacío menos H. Vacío, le quito algo, pues a vacío no le puedo quitar nada, ¿no? Pues no tiene nada, sigue siendo nada, ¿no? ¿De acuerdo? Y el otro sí, H menos F, aplicamos a H intersectado complemento F. Esos son los que vamos a escribir ahí. Eso nos da
H complemento, el otro vacío menos H. Ojo, vacío menos H es vacío, ¿no? Al vacío le quito algo, no le estoy quitando nada, sigue siendo vacío, ¿sí? Y en el otro podemos aplicar la propiedad H menos F es H intersectado complemento F, pero no pierdo de vista que afuera hay otro complemento. Afuera hay otro complemento. Muy bien. Eh, Vacío menos H, vacío. ¿De acuerdo? Entonces acá nos quedaría, en el primero nos quedaría vacío. Y en el segundo, si yo le aplico complemento, ahí está, vamos a aplicarle complemento. Al aplicar complemento nos quedaría complemento del primero, que es H complemento, en vez de intersección unión, complemento del complemento de F nos quedaría F. Así nos quedaría el segundo. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlo, ahí está. Ahí está, eso es lo que nos ha quedado. ¿Qué cosa nos da complemento H unión vacío? Nos da complemento H, porque en la unión siempre nos da el conjunto más grande, complemento H. Y el otro lo copia igualito. Y, oh, mira, oh casualidad, se repite complemento H en operaciones contrarias. Entonces, si algo se repite en operaciones contrarias, nos da aquello que se está repitiendo. O sea, esto es complemento H. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, hemos logrado simplificar todo. Lo dejo ahí para que tomen captura. De repente tienen alguna pregunta. Ya. En el chat, por si acaso. No ha sonado, no ha sonado el chat. Cuando tenemos los conjuntos, si nosotros queremos la unión, el número de elementos de la unión, siempre es número de elementos del primero más número de elementos del segundo menos número de elementos de la intersección. ¿Por qué? Porque si yo digo que acá tengo A, acá tengo B, digamos acá tengo 4 elementos, 3 elementos y 2 elementos. Ojo, en la unión hay 4 más 3 más 2, ¿ah? En la unión hay 9, ¿no? Pero ¿cuántos elementos tiene A? A tiene 7 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene B? B tiene 5 elementos. Y yo no puedo decir que la unión tiene 12. No puedo decir eso. Lo que pasa es que cuando yo cuento elementos de A, ya estoy contando a la intersección. Y cuando yo cuento elementos de B, vuelvo a contar la intersección. Por eso la intersección lo estamos contando 2 veces. Por eso es necesario restarle una vez. Entonces, si yo dijera número de elementos de A unión B, número de elemento de A, 7. Número de elemento de B, 5. Número de elemento de intersección, 3. ¿Qué nos haría? 9. Y efectivamente hay 9 elementos. ¿De acuerdo? Esto es clave. Y otra cosa importantísima, la última operación que vamos a ver el día de hoy, es una operación especial, es la llamada producto cartesiano. Esto es necesario porque esto ustedes lo van a ver en el curso de álgebra cuando vean el tema de funciones. Es necesario saber producto cartesiano. ¿Qué cosa es el producto cartesiano? Es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados, pero con una condición específica, que la primera componente del par tiene que estar en el primer conjunto y la segunda componente del par tiene que estar en el segundo conjunto. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, que 2,3 pertenece a T por S, así se lee producto cartesiano, entonces 2 ¿a qué conjunto pertenece? Sí. Sí, claro. Y 3 pertenece a S, en ese orden. ¿De acuerdo? En ese orden, interesa el orden. Se llama por eso par ordenado. Si yo tengo que el par XY es igual al par 2,3, ¿qué significa? Significa que X vale 2 y que Y vale 3. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo que el conjunto XY, conjunto, si yo tengo que el conjunto XY es igual al conjunto 2, 3, yo no puedo decir que X vale 2 y Y vale 3. Necesariamente no, porque en conjuntos no hay un orden. Hay otra posibilidad. La otra posibilidad sería que X valga 3 y que Y valga 2. Ojo, hay dos posibilidades. En conjuntos no hay un orden. Pero el otro se llama par ordenado. Ahí sí hay un orden. El primero es el primero y el segundo es el segundo. ¿De acuerdo? Recién me doy cuenta que estoy con la cámara prendida. No sé si me he congelado, pero todavía está funcionando. No me han dicho nada. ¿No? Por ejemplo, cuando dejo la cámara prendida, profe, se ha congelado. Ejemplo. A ver, tenemos acá.
Tengo el conjunto A que tiene dos elementos B doble y E, y tengo el conjunto B que tiene tres elementos 2, 4 y 8. Ahí están sus elementos, y ahí está B, sus elementos. Producto cartesiano de A por B, ahí está. Entonces yo tomo a cada elemento de A con cada elemento de B. Por ejemplo, a B doble con 2. Ahí hay un par ordenado, que sería B doble, 2, B doble, 4, B doble, 8. Ahí están. Luego, Y,2, Y,4, Y,8. Ahí están los siguientes pares. ¿Cuánto me da? 6. Siempre para número elemento del producto multiplicas las cantidades. Por ejemplo, el primero tiene 2, el segundo tiene 3, el producto 6. Tiene 6 elementos. Por eso que hay 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre. ¿De acuerdo? Si yo tengo un conjunto con 5 elementos, el otro con 4, el producto tiene 5 por 4, 20. Siempre se multiplica. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo quisiera, por ejemplo, B doble con A, perdón, B por A, entonces sería al revés. O sea, un par ya no sería el B doble 2, sino primero tiene que estar en B. Sería el 2, B doble. O sea, no va a ser lo mismo, porque me da 2 con B doble, 4 con B doble, en otro orden, ¿ah? Y estos son diferentes. 8 con B doble, ¿no? Lo mismo, ¿no? 2 con Y, 4 con Y, 8, son distintos. O sea, yo tengo que A por B es diferente a B por A. O sea, el producto cartesiano no es conmutativo. Cambio el orden y ya no me da el mismo resultado. Eso también vamos a estudiar el día de hoy. Esta es una notación, el primero. ¿Qué significa A cuadrado? No es que, profe, elevamos los elementos al cuadrado. No, simplemente es la notación de producto cartesiano, A por A. Y el segundo, número de elementos de A por B, es número de A por número de elementos. O sea, multiplico las cantidades. Si uno tiene 3 y el otro tiene 5, el producto tiene 15 elementos. Lo dejo un instante ahí, porque seguramente van a tomar captura, y paso a leer el chat. De repente tienes consultas, puedes decirme también. Ya, vamos a leer el chat un momento, ¿ya? Mm. Ya, no, bien, muy bien, muy bien. Continuamos, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver, hay dos tipos de casos cuando queremos ver un problema contextualizado. Algunos lo vamos a dibujar o graficar en diagramas de Venn. ¿Cuándo utilizamos diagrama de Venn? Cuando los conjuntos se pueden intersectar. Por ejemplo, 300 estudiantes en el desayuno toman kiwicha, maca o leche. Entonces, puede haber alguno que toma kiwicha y maca, o maca y leche, o los tres. Entonces, estos conjuntos se pueden intersectar. Cuando se pueden intersectar, entonces yo escribo o grafico un diagrama de Venn-Euler, que es lo que acabamos de graficar acá. Y ahí vamos llenando los datos. Por ejemplo, los datos que ya hemos visto, maca, kiwicha o leche. O sea, todo ese O, este O, que de repente a veces podía haber pasado desapercibido, este O es unión. O sea, me están diciendo los 300 están en la unión. El O es unión. O sea, afuera no hay nada, cero. Ahí le damos cero afuera. ¿Sí? Siguiente, me dice 130 toman maca. En todo el conjunto maca hay 130. Luego me dice 10 toman leche con maca y kiwicha. O sea, los tres. En la intersección los tres. Muy bien. Luego me dice 40 toman leche con kiwicha. O sea, me está diciendo que en toda esta intersección, en todo esto, hay 40. Pero en todo, en toda la intersección kiwicha con leche. Pero yo ya tengo en un lado 10, por lo tanto en el otro lado tendría aquí 30. ¿De acuerdo? Ojo, ¿ah? Luego me dice, por ejemplo, 30 toman leche con maca. Leche con maca acá, 30. Profe, acá 30. No. Leche con maca es toda la intersección de leche y maca. Es I, el I es intersección. Entonces ahí no puede ir 30
porque ya hay un 10 al medio, entonces ahí tendría que ir 20, ¿sí? Luego me dice 50 solo kiwicha, ahí está 50, y luego me dice 250 leche o kiwicha. Entonces, cuando me dice 250 leche o kiwicha, yo le estoy poniendo ahí otras variables, X, Y, Z, a lo que me ha faltado. Cuando me dice leche o kiwicha, pues leche o kiwicha se refiere a todo esto. La unión, SO es la unión. Ahí está. Toda la unión es 250, ¿sí? Entonces, si en toda la unión hay 250 y en total son 300, este que quedó solito, ojo, ese que quedó solito tendría que ser 50, ¿sí? Ahí está. Ya tengo el valor de Y. Luego tengo que en total son 300 estudiantes. Por ejemplo, todo esto es 130, más 50, más 30 y más X nos da los 300. Ahí está. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? 130 más 30, 160, 150 más 50, 210, pasa a restar, nos quedaría 90. Y en el problema nos decía, ¿cuántos estudiantes toman únicamente leche? No, ¿cuántos estudiantes más? O sea, la diferencia. Cuando me dice más, es la diferencia. Los que toman solo leche con los que toman solo maca. Solo leche, X. Solo maca, Y. La diferencia, X menos Y. O sea, 90 menos 50, por eso que nos ha salido 40. ¿Sí? Muy bien, lo dejo ahí un instante, de repente quiere tomar captura al ejemplo. Entonces, cuando los conjuntos se pueden intersectar, utilizo diagrama de Venn. Pero hay conjuntos que no se pueden intersectar. Por ejemplo, cuando dice hombres y mujeres. No lo vamos a intersectar por si acaso. ¿Sí? Pero, profe, nada, por si acaso no lo vamos a intersectar. Y, por ejemplo, ahí utilizamos un diagrama o un cuadrito llamado diagrama de Lewis-Carroll, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, en un aula hay 80 estudiantes, de ellos la cantidad de mujeres que tiene celular excede a la cantidad de varones que no tiene en 12, ¿sí? Entonces, cuando me dice que excede, la diferencia de ellos es 12. Ahí está. Los conjuntos, hay dos conjuntos ahí. El conjunto de los que tienen celular y el conjunto de los que no tienen celular. No puede haber intersección. O uno u otro. O tiene celular o no tiene celular. También, conjunto de varones y mujeres, no puede haber intersección. O varón o mujer, no puede haber ambos. Entonces, por eso que aquí ya no utilizo diagrama de Venn. Utilizo solamente el cuadrito que se llama diagrama de Lewis Carroll, un cuadro de doble entrada. Cuando me dice la cantidad de mujeres que tienen celular exceden 12 a los varones que no tienen celular, digo, si mujeres es X más 12, entonces varones sin celular sería solamente X. ¿Ahí está? Cuando me dice cantidad de varones que sí tienen celular, es la tercera parte de las mujeres que no tienen celular, tercera parte, yo le puedo poner y al otro le pongo 3Y. Ahí está. Y como yo tengo que en total son 80, sumamos 4Y más 2X más 12 es 80. ¿Ya? El 12 pasa a restar a 80, me haría 6,8 y a todo le sacamos mitad, me haría 2X más Y, 2Y más X, 34. Una ecuación, dos incógnitas. Necesitamos ahí datos adicionales. Por ejemplo, nos dice, el número de varones que no tienen celular es lo mínimo posible. A ver, varones sin celular es X. Entonces me están dando de dato que X es lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Ese X es lo mínimo. Pero si yo tengo par y al otro lado tengo par, ese mínimo también tiene que ser par. No puede darme impar. Pues si yo resto el 2y, paso a restar a 34, me daría par. Por eso que el mínimo también es par. Ese X es par. Y nos dice que no es número primo ni tampoco cero, pero es lo mínimo posible. Entonces, un número par que no sea primo no puede ser 2, tampoco cero, no puede ser cero. El menor, 4. Entonces, equivale 4 y Y entonces vale 15. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes varones hay en el aula? Pues yo tendría que sumar varones entre los que tienen celular y los que no tienen celular. ¿De acuerdo? En total nos haría 19. Muy bien, lo dejo ahí. Ya con eso hemos terminado toda la explicación y ya estamos listos entonces para desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Primero quiero Profe, saber si hay alguna consulta. Dime. Profe, ¿en qué caso se usaba Lewis Carroll?
El diagrama. Cuando los conjuntos no se intersectan, no hay intersección. Por ejemplo, el conjunto de los que tienen celular y los que no tienen celular. Yo no puedo graficarlo así. Estos son los que tienen celular y estos son los que no tienen celular. No lo puedo graficar así, porque yo ya sé que acá no hay nada. Ahí no puedo hacer diagrama de Venn. ¿Sí? Lo mismo hombres y mujeres. Por eso ahí definitivamente hacemos el cuadrito. Ok, profe. Muy bien. Otra pregunta. Voy a ver el chat por si acaso. A ver, dejo de compartir. Vemos el chat. Ujú. Ah, sí, hay algo, creo. A ver, dice. Todo claro, muy bien. Todo claro, ¿no? Excelente. No hay dudas, no hay cosas. Empezamos entonces, sin perder tiempo. Todo claro, muy bien, excelente. ¿No? Empezamos con los problemas, pues. Vamos a compartir. Primer problema, y ahí nomás supongo que nos va a dar el descanso, ¿no? Luego consultar a un grupo de amigos sobre el uso de transporte público. Ojo, ya se vienen las presenciales. Ingresas a San Marcos y tus clases supongo ya serán presenciales, ¿ah? Por si acaso. Dice, luego consultar a un grupo de amigos sobre el uso de transporte público, que ahí uno va a extrañar la virtualidad, porque el tráfico en Lima es infernal. Eso sí les voy avisando, ¿ah? Se obtuvo la siguiente información. Hay algunos alumnos que van en metro, en el metro de Lima. Hay otros que van en bus y hay otros que van en combi. ¿Quién de ellos se transporta en metro y bus, pero no combi? Entonces, yo tengo tres conjuntos y se pueden intersectar, porque una persona puede ser que a veces vaya en metro, otras en combi, otras en bus, puede haber intersección. Entonces, yo tengo ahí el conjunto de los que viajan en metro, el conjunto de los que viajan en bus, el conjunto de los que viajan en combi. Ahí están los tres conjuntos y lo graficamos como si se estuviera intersectando. ¿De acuerdo? Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a colocar nuestros datos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me dice eh, Efraín está en los tres. Entonces, Efraín lo ubico al medio. Ahí está Efraín. Luego tenemos Alan está en los dos primeros. No, Alan está en metro y también está en metro, dice. Ujú. Alan está, dice en metro y luego Alan está en bus. Entonces lo ubico en la intersección de metro y bus. Ahí está Alan. Mm. Luego está, por ejemplo, Fidel, también está en dos, ¿no? Está en bus y combi. Ahí está Fidel. Luego está, por ejemplo, Beto, también está en dos. Ahí está Beto, ¿no? Está en metro y en combi. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos a Daniel y Carlos, que ellos solamente utilizan metro. Ahí está Daniel y Carlos. Y Germán, que solamente nos dice que se va en bus. Ahí está. No utiliza otro medio, solamente utiliza bus. Muy bien. Entonces, cuando el problema nos dice quién de ellos se transporta en metro y bus, pero no combi, allá. Entonces se refiere a esta zona, ¿no? Ah, nos faltó ubicar a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Ajá, ahí está, solo combi. Muy bien. Cuando dice metro y bus, pero no combi, ahí está. Entonces, tiene que estar en la intersección de metro y bus, pero no es toda la intersección, es solamente esa zona sombreada. Metro y bus, pero no combi, solo esa zona sombreada. ¿Quién está ahí? Alan. Entonces sería simplemente alternativa B. A ver, lo dejo ahí un instante para que puedan tomar captura. ¿Consultas? 11:55. Toca el descanso, ¿no? ¿Suena timbre o así nomás? Así nomás. Así nomás. Ya. A mí me pareció que escuché timbre hace un instante cuando se fue el profesor anterior, pero yo tengo 11:55. Bueno, vamos a hacer el descanso entonces hasta las 12:10. 15 minutitos.
tocar. Ya, vamos a empezar. Vamos a continuar, ¿ya? No toca, dice, ¿no? Estamos en problema 2. Voy a compartir pantalla nuevamente. A ver, dice así. P, M y N representan los conjuntos de varones adultos, mujeres adultas y niños respectivamente, que se vacunaron contra el COVID-19 en el Perú. Al reducir la siguiente información, se obtiene 2 puntitos. Ojo que esta anotación, que está así, es complemento de B. O sea, es lo mismo que con la comilla. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a reducir la expresión. Entonces, para reducir, vamos a empezar así. Por ejemplo, esta zona. Esta zona que tenemos acá de azul, podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo era propiedad distributiva? Ese que está afuera, N, primero con B y luego con M, ¿no? Afuera va a quedar la unión y dentro de los dos paréntesis va a quedar la intersección, que es la que está afuera. O sea, nosotros nos quedaría así, ¿no? La unión estaba dentro de paréntesis, ahora la unión va afuera. La intersección estaba fuera del paréntesis, ahora la intersección va adentro, ¿sí? A eso se llama distributiva. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer ahí? Lo demás lo vamos a copiar igual, pero, por ejemplo, en esta zona, ahí, vamos a aplicar la propiedad de diferencia. Entonces, acordemos, aquí está propiedad de diferencia. ¿Qué nos decía propiedad de diferencia? A menos B es A intersectado con el complemento de B. O sea, el primero lo copio igualito, sería B, y lo intersecto con el complemento del segundo, pero complemento del segundo sería N. Entonces nos quedaría B intersección N, así nomás. Y en el segundo lo mismo, nos quedaría M intersección B. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, a ver si se está entendiendo. Miren, en toda esta llave, yo tengo afuera intersección y dentro unión. Pero hay algo que se repite. ¿Qué propiedad se puede aplicar ahí? Absorción. Absorción, muy bien, absorción. Nos quedaría B intersección N. Así es fácil. Toda esa expresión simplemente nos quedó B intersección N. Mira, qué fácil. Ya se ha reducido un montón ahí. Y no solamente eso, sino en el corchete de la derecha también puedo aplicar absorción porque se repite B en operaciones contrarias. ¿Qué nos daría? V. V, ¿no? Yo digo B, todo, V, tienes toda la razón, V. Y otra vez, V por absorción. Y se acabó el problema. ¿Sí? Absorción, nuevamente V. Entonces esa sería la alternativa B. Ahí está. Qué fácil, ¿ah? ¿Sí? A ver, consulta, pregunten. No hay consulta. Continuamos, ¿ah? Entonces, ¿hay consulta en el chat? No hay, ¿no? No he escuchado nada. No hay nada. Ah, ya, muy bien. Continuamos. Problema 3. Otra vez, para simplificar, ¿no? Dice F, B y V, conjunto de los estudiantes que practican fútbol, básquet y vóley en el club de la Universidad San Marcos, respectivamente. Además, los que practican fútbol o básquet no practican vóley. Fútbol o básquet no practican vóley, ¿no? Determinen, ¿no? Dice el deporte que están practicando hoy. ¿Qué deporte están practicando hoy, dado que coincide con el resultado de la siguiente operación? Entonces, yo tengo que simplificar toda esa expresión. Ahí está la expresión que nosotros tenemos que simplificar, ¿sí? Pero nos dan este dato. Dice, los que practican fútbol o básquet, ese O es unión.
Entonces, ahí está. No practican vóley. O sea, me están diciendo que la unión está separado de vóley. Ahí está. Por eso lo estamos graficando así. Fútbol o básquet es unión. El O es unión. La unión está separada de vóley. Eso vamos a utilizar nosotros. Ahí está la expresión. Ahí está nuestra expresión que debemos simplificar. ¿Sí? Entonces, podemos empezar ahí. A ver, los que he marcado. Por ejemplo, en lo que he marcado de color rojo, vamos a aplicar la propiedad de diferencia. Nuevamente, acá está a la derecha diferencia. ¿Cómo es la diferencia? El primero lo copias igualito y lo intersectas con el complemento del segundo. En nuestro caso sería complemento de V intersectado con F. Y en el otro sería F intersectado con complemento de B. Ahí está. Hemos aplicado la propiedad de diferencia en ambos casos. Yo, inclusive, acá, por ejemplo, puedo aplicar conmutativa, ¿no? ¿Qué nos decía propiedad conmutativa? Que puedo cambiar el orden, pero no cambiar el resultado. Entonces, cambiando el orden, nos quedaría así. Ya está. He cambiado el orden, ¿ah? Nada más. Solamente he cambiado el orden. Y copio lo demás. A ver, ¿para qué he cambiado el orden? Ah, me faltaba copiarle la intersección de V, ¿no? En el lado derecho. No, no le he copiado, creo, todavía. Ya. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita hacemos. ¿Por qué cambiamos por conmutativa el orden? Porque nosotros, como tenemos la misma operación, acá está, mira, intersección, intersección, entonces yo puedo aplicar asociativa. Yo tenía el segundo con el tercero. En vez de segundo con tercero, ¿qué voy a hacer yo? Miren, voy a tener el primero con el segundo. ¿Por qué? Porque todo eso puede aplicar absorción, nos haría F. F, como dicen los chicos, ¿no? F. Ya, no, nos da ahí F, pues. El resto lo copio, ¿no? Nos haría, lo demás lo estamos copiando, ¿sí? Ah, ya, acá en el lado derecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la intersección con el complemento de V? ¿Por qué nos ha quedado la zona azul solamente? Porque el complemento de V es todo lo que está fuera de V. Entonces, si yo lo intersecto con el complemento de V, por eso que nos queda la unión, ¿no? La unión es la intersección. Por eso nos ha quedado el otro conjunto. ¿De acuerdo? Yo tengo complemento V. Ah, ya, es el conjunto más pequeño. Por eso nos quedó el conjunto azul. Muy bien. Ahora sí, vamos a terminar el ejercicio. Ya está casi, casi terminado. ¿Sí? Cuando yo tengo F intersectado con complemento de V, ese es F menos V, ¿no? Ahí está. ¿Y qué cosa sería F menos V? A F no le estoy quitando nada. La diferencia es, al primero quítale los que se repiten, pero ninguno se repite. ¿Por qué ninguno se repite? Porque no hay intersección. O sea, no le quito nada. Y si no le quito nada, me quedaría F. Ahí está. Entonces, nos está quedando F. F unión, otra vez paréntesis, F intersección. ¿Eso qué sería? Sería F, absorción. Nuevamente propiedad de absorción, nos quedaría F. Ya está, se acabó. ¿Qué alternativa sería? Están jugando solamente fútbol. Alternativa C. ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir. Ujú. Por si acaso depende de alguna consulta. ¿Sí? Un momentito, ¿ya?
Mil disculpas, tuve un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que se juntaron, no sé si les ha pasado, dos ambulantes a la vez. Ya cuando es mucho, mucho la bulla, tengo que apagar el micrófono más. Pero estoy acá. No, no. Sí, oye, ¿qué es peor que un ambulante con megáfono? ¿Saben qué es peor que un ambulante con megáfono? Dos ambulantes con megáfono. Eso es peor. Sí, no, no, no. Ya, vamos a. No, ya, listo, continuamos. Estoy acá. Uy, qué bravo, dos. Ya, ese es ser piña, piña. Muy bien. Sigamos, ¿ah? Voy a continuar. No había consulta, sí había consultas, creo. A ver, decir. Ah, no, todo lo que había escrito, ¿no? Ya, muy bien. Eh, sigamos, sigamos. Vuelvo a compartir. Hemos visto el problema 3, no había consulta. Vamos a ver, Profesor, dime, dime. profesor, yo sí tenía una consulta. ¿Cómo había eliminado el V complemento? Ya, ahí lo voy a poner, ¿ya? Ah, perdón, acá. ¿Hasta dónde me he ido? A ver, a ver. Ujú. El 3, ya, acá está. Al inicio, ¿no? Cuando nos quedó solamente el paréntesis azul. ¿A eso te refieres? Sí, Lo que pasa es que complemento de V, voy a marcarlo en el gráfico, ¿ah? Es todo lo que está afuera de V, ¿no? Toda esa zona verde es el complemento de V. Entonces, cuando nosotros aplicamos intersección, ¿qué nos queda? ¿Nos queda el conjunto más grande o nos queda el conjunto más pequeño? Nos queda el conjunto más pequeño. ¿Y cuál es más pequeño ahí? ¿La zona sombreada de verde o los otros conjuntos? profesor, no me carga la pantalla. ¿No carga? A ver, dejo de compartir. ¿Qué pasó acá? A ver, nuevamente. Nuevamente. A ver, voy a compartir nuevamente, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, Ya, te decía. Complemento de V es todo lo que es sombreado de verde. Es todo lo que está fuera de V. Pero como nosotros tenemos ahí, ojo, tenemos ocio, pues, ojo, tenemos intersección, como ahí nosotros tenemos intersección, en la intersección siempre nos queda el conjunto más pequeño. ¿Y cuál es más pequeño? ¿La zona sombreada de verde o los conjuntos que están ahí? Los conjuntos, ¿no? El F menos, el F menos B, ese es más pequeño. Por eso que solamente nos queda el paréntesis azul. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? más o menos eso. Tú tienes un conjunto, mira, dos conjuntos. Voy a volverlos a. Esto creo que no se puede borrar. A ver, un momentito. Ya, ahí. Hay dos conjuntos. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya, ahora sí. Hay dos conjuntos que los voy a trabajar mediante la intersección. Uno de ellos es F menos B. F menos B es lo que voy a sombrear de amarillo. Este es F menos B. Ahí estoy sombreando amarillo. ¿De acuerdo? Y el otro conjunto es complemento de V. ¿Quién es complemento V? Es todo lo que está afuera de V, Ah, ya me di cuenta, profesor. Ya. ¿no? Porque en la intersección nos queda el conjunto más pequeño. Entonces nos queda la zona amarilla. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Otra consulta, a ver, alguien más que desee activar su audio. Nadie, ya. 4, dice. Ah, ya, en el 4 había que hacer una precisión, dos precisiones. O sea, no estaba preciso. Por eso yo he tenido que hacer estas dos correcciones abajito que está de color rojo, donde dice no hay, que no hay, y de abajo dice y ninguno.
Había que precisar eso porque si no, el problema no estaba exacto, ¿sí? Pero vamos a ver de qué se trata. Dice así, con las edades en años, E es años, edades, que está en años, y P es el peso, que está en kilogramos. E y P son números enteros. Dice de 16 personas mayores de edad, ujú, que asisten a un almuerzo, se forma pares ordenados. En cada par ordenado va a tener la forma E, P. O sea, un par ordenado, por ejemplo, sería, digamos, 18,60. ¿Qué significaría este par ordenado 18,60? 18 es la edad, una persona de 18 años, y el peso sería 60, ¿no? Entonces el par es 18,60, porque los pares son E, P. Hay un orden, ¿ah? Tú no puedes poner P, E, no, eso no. El primera componente es la edad y la segunda componente es el peso. Ese es el dato, ¿de acuerdo? Con estas personas, dice que todas son de diferente edad y cuyos los pesos están entre 54 y 84, ese es el dato, acá, entre ellos dos. Nos dice cuántos pares ordenados como máximo de la forma de P se pueden formar de modo que no hay persona mayor a 25 y además ninguno pesa menos de 67. Entonces, como yo quiero formar pares desordenados E, P, yo tengo que ver cuántos valores toma E y cuántos valores toma P. Por ejemplo, podemos llamar al primer conjunto, acá, nos dice, eh, se pide máximo número de pares ordenados. Ya, definimos lo siguiente. El conjunto E va a ser el conjunto de todas las edades que cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, las personas serán mayores de edad. O sea, como mínimo pueden tener 18. Hay personas, si tú tienes 18, ya eres mayor de edad. ¿De acuerdo? Y luego, una condición al problema es que no haya personas mayores a 25. Entonces, mira, quiero que veas, dice no mayor a 25. O sea, puede ser hasta de 25 mismo. Este sería el conjunto de todas las edades, desde el 18 hasta el 25. ¿Cuántos elementos hay ahí como máximo? Pues la operación para hallarlo sería 25 menos 18 más 1. Ahí está. ¿No? El último menos el primero más 1. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 8. Hay 8 edades ahí. 18, 19, 20, 21, así hasta 25. Muy bien. Y ahora vamos a hallar el conjunto de todos los pesos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué nos dice acerca de los pesos? Nos dice que todos los pesos están entre 54 y 83 kilos. Todos, ¿ah? Pero para el problema lo que nos piden es que ninguno pese menos de 67. Ningún peso es menor a 67. Entonces, los pesos pueden ser del mismo 67. Puede ser, ¿de acuerdo? Desde 67, 68 en adelante. Ahora, hay que tener cuidado. Esta palabrita es clave, la palabrita entre. Si yo te dijera, ¿cuántos números están entre 4 y 8? Mira, entre 4 y 8, tú me dirías que está el 5, el 6 y el 7. No se cuenta el 8, ni se cuenta el 4. Cuando te dicen entre, no se cuentan esos extremos. Entonces, cuando te dice entre 54 y 83, no cuento al 83. Por eso que como máximo estamos poniendo 82. Esa palabrita entre es la clave. Yo quiero saber cuántos elementos hay acá. El último 82 menos el primero 67 más 1. ¿De acuerdo? Ahí sería. ¿Sí? 82 menos 67 más 1. Eso nos haría, ¿sí? Ahí nos haría 16. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuántos pares ordenados podemos formar? Me están diciendo cuántos elementos tiene el producto cartesiano. Si un conjunto tiene 8, el otro 16, el producto 8 por 16. De frente, ¿cuánto es eso? Ajá, eso es 128. Alternativa A. Toda su batería de preguntas. A ver, estoy atento acá. Primero con audio y luego vemos el chat.
Profe, entonces Dime. la parte que dice que los pesos están entre 64 y 83, eso ya no lo contamos, ¿no? No, lo que pasa es que ese es un dato. Ese es un dato. Te dice, los pesos están entre 54 y 83. O sea, el dato que me están dando, acá está el número 54, acá está el número 83 y me dice así, está así, abierto en 54 hasta abierto en 83. Pero ese es un dato. Pero luego como condición me dice, ninguno pesa menos de 67. Entonces yo tengo acá, está el 67 y sería, inclusive puede ser 67 hacia allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los dos datos? Intersectarlos para que cumplan los dos. Y si los intersecto, me da eso. Puedo escribir de 67 a abierto en 83, o como son enteros, le puedo poner hasta 82 cerrado, que es lo mismo. Profe, ¿De pero acuerdo? si el problema dice que son 16 personas y también dice que son de diferente edad, debería haber 16 edades. Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que no estamos tomando a todas las 16 personas en el grupo. Po- Porque si fuéramos a tomar a todas las 16 personas, la respuesta sería 16 por 16. Hay 16 edades, hay 16 pesos, producto cartesiano sería 16 por 16. Solamente vamos a tomar a las personas que entran en estas dos condiciones, de las 16 personas. ¿Cuántas personas cumplen la edad? 8. De las 16, solamente 8. En cambio, el peso sí lo cumplen los O 16. sea, ya entendí. O sea, Sensacional si has o sea, entendido. o sea, la condición para formar el par ordenado es que ya entendí. Sí, boba. Ya, gracias, profe, chévere. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. De repente alguno de tus compañeros tiene otra pregunta. A ver, no sé, estoy atento acá. ¿Hay preguntas en el chat para ir a ver el chat? Confirmen. Si no, continuamos acá nomás. No hay preguntas, No hay profesor. preguntas, muy bien. Ojo, activen su audio. Es mucho mejor, es más fácil, más práctico, más rápido también. Y de paso yo les puedo repreguntar si es que no entiendo bien lo que me están preguntando. Pasamos al siguiente, acá está. Profe, Dime, dime. ¿Del ¿no me puede volver anterior? a no, puede volver a presentar la pantalla, no que me va un poco mal. No puedo ver eso. Sí puedo ver, pero va con retraso. Ah, ya. Ya, entonces lo dejo. A ver, lo voy a dejar un momento y lo vuelvo a compartir, ¿ya? A veces tengo que estar, a esta hora sucede esto con el internet. Ujú. Muy bien. Ya, a ver, vamos a poner de nuevo, ahora sí. Ojalá, otra vez, oye, qué espeso. ¿Se escucha el ambulante o no? Se ha regresado, creo que le he llamado telepáticamente, lo he llamado, creo, otra vez. Esta vez, naranja, dice, naranja, No se naranja. escucha, profe. Menos mal, menos mal, todavía está lejos. Ahí que se quede. Estoy compartiendo, nuevamente. Voy a pasar al problema 5. Ahora sí, profe. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Vamos a empezar ahí. Muy bien. Ojo, yo no tengo nada en contra de los ambulantes, ¿ah? Todos tienen derecho a trabajar, todos. Pero a mí me parece que su megáfono es muy alto. Eso es lo único que critico. Y más que se junten dos y creo que uno le saludaba al otro con el megáfono. Hola, hola. No, y peor todavía. Ya, continuamos. Dice, M y L son los conjuntos formados por las cantidades de horas diarias que estudiaron Mario y Luis durante los 3 últimos días de la semana. Entonces, el conjunto M es el conjunto de las horas que estudió Mario durante los últimos 3 días de la semana. O sea, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos. Por ejemplo, si sus elementos fueran 7, 8 y 4, significaría que uno de esos 3 días estudió 7 horas, el otro día estudió 8 horas y el otro día estudió 4 horas. L es el conjunto de la cantidad de horas que estudió Luis también los últimos 3 días. O sea, cada día estudió una determinada cantidad de horas. Inclusive, profe, ¿puede estudiar la misma cantidad? Claro, de repente el primer día 4, el otro día 4 y el otro día 6. Podría ser. O podrían ser los elementos diferentes. No lo sabemos todavía. Todavía no sabemos. Puede ser, ¿ah? Si fuera así, por ejemplo, el producto cartesiano tendría 3 por 2, 6 nomás, por ejemplo. ¿Qué cosa es este 4? La cantidad de horas que estudió uno de esos 3 días, este 4, el otro día también estudió 4 horas y otro día estudió 6 horas. Solamente son 3 días. Por eso es que hay 3 datos, 3 números. Muy bien.
nos dan un dato, me dice ese, acá, esos pares ordenados están incluidos en M por N, en M por L. Entonces, eso significa que estos numeritos, 5, 7, 3, 7, 3, ¿a qué conjunto pertenecen? M. A M. O sea, ya tengo los tres números y yo sabía que a lo más había tres datos para M. Ahí está. O sea, ya tengo M, ya está completo. M ya está completo. 3, 5, 7. Ya está completo M. Un día estudió 3 horas, otro día 5 horas y otro día 7 horas estudió. De manera totalmente análoga, nosotros podemos escribir al conjunto L, ¿no? Con los otros numeritos. O sea, ¿quiénes están en L? El 5, el 6 y el 2. Esos son elementos de L. Ahí está, 5, 6. O sea, ya sabíamos que L a lo más tenía tres elementos. Ya están sus elementos. M también. O sea, ahorita, yo ya tengo completo M y L. Pregunto yo, ¿cuántos elementos tiene el producto cartesiano de M por L? 9. 9. 9, así es. Y a nosotros, ¿cuántos datos nos están dando? Nos están dando de los 9, no me dan los 9, ¿ah? Solo me dan algunos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltaría 4. ¿Sí? Vamos a anotar en M por L, ya sabemos que hay 9 elementos. De los 9 elementos, me han dado solamente 5. Ahí está. Esos son los datos que tenemos, ¿ah? El 3 con el 6, el 3 con el 2, el 5 con el 5, el 7 con el 5 y el 7 con el 2. Dice, los pares ordenados que faltan completar son, estos 4 pares ordenados. Los que faltan, los de color verde. El 3 con el 5, ese sería uno. El 5 con el 6, el 5 con el 7 y el 7 con el 6. Estos son los 4 pares ordenados que faltan. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Mario y Luis, dice, aparte del conjunto descrito, dice, si Mario y Luis, aparte del conjunto descrito, o sea, aparte de todos estos que ya tenemos de datos, aparte, dice, se sabe que el viernes estudiaron M y 5 horas respectivamente. Entonces acá yo tengo un par ordenado que sería M,5. El viernes, M y 5, o sea, M está en Mario y 5 está en Luis. Pero yo solamente tengo una posibilidad, que este par M5 sea el primero. Entonces, ¿cuánto vale M? M vale 3. Es la única posibilidad. Es el único que termina en 5. Ahora, otro par. El sábado estudiaron 5 y P respectivamente. 5 horas y P horas respectivamente. Entonces, ahí hay un par que sería el 5, P. Pero ¿cuántas posibilidades tengo ahí? Ayúdenme. 2. 2. Muy bien. P puede valer 2 o P puede valer 6. Ahí es donde tenemos que ver qué nos piden en el problema. En el problema nos piden hallar el menor valor de P más M menos Q. Entonces yo necesito que P sea lo menor posible. ¿Cuál es lo menor? Lo menor posible es 2. Entonces P vale 2. Ahí está. Ya tenemos el valor de P. ¿Sí? Finalmente, me dice, y el domingo estudiaron Q y 6 horas respectivamente. Entonces acá yo tengo otro par que sería el Q, 6. Y que termine en 6, hay dos posibilidades. Q puede valer 5 o Q puede valer 7. Pero como nos piden el menor valor P más M menos Q, ¿cuánto debería valer Q? ¿5 o 7? 7. 7, muy bien, el más grande porque está restando. Excelente. Acá está, el más grande, 7. Ahora sí, M más P menos Q sería 3 más 2 menos 7 menos 2, ¿no? Ahí está, alternativa D. Qué bonito, ¿ah? Yo esto en presencial no hubiera podido hacer todos estos efectos, ¿ah? Preguntas. No hay pregunta, ya. Continúa. Si hay en el chat, por favor, ustedes que están activando su audio,
Si hay preguntas del chat, me avisan, pues me avisan, por favor. ¿Sí? Siguiente, ajá, dice, por liquidación de mercadería, un comerciante ofrece regalar un lapicero por la compra de cada libro. O sea, si le compran 2 libros, regala 2 lapiceros. Si le compran 10 libros, regala 10 lapiceros. A eso se refiere. Todos los lapiceros y los libros son diferentes. Y nos dice, con los lapiceros y libros que tiene, puede formar 140 parejas posibles. Ojo, o sea, si me hablan de pareja, lo que podríamos formar sería así, otra vez, un par ordenado. Con los lapiceros y los libros, podemos formar 140. O sea, ¿cuántas parejas hay así? 140. Además, nos dice, el número de lapiceros excede en 4 al número de libros. Entonces yo puedo poner así. Vamos a suponer que A sea el conjunto de lapiceros y que B sea el conjunto de libros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es más grande? El número de lapiceros, porque excede en 4. O sea, A tiene más elementos. ¿De acuerdo? Entonces, si B tiene B, entonces A tiene B más 4, ¿no? A tiene el número de lapiceros excede en 4. A es mayor en 4. Muy bien, si nosotros hablamos de formar parejas, estamos hablando de elementos del producto cartesiano. Y el número de elementos del producto cartesiano siempre es el producto de esas cantidades. O sea, si yo quiero un número de elementos, que ya tenemos datos que es 140, tengo que multiplicar B más 4 por B, nada más, ¿no? Ahora, 140 yo lo tendría que escribir como el producto de dos números que se diferencian en 4. ¿Cuáles son? Fácil, pues 14 y 10. El primero vale B, el otro vale B más 4, el producto nos da 14 por 10. Ahí está, se diferencian en 10. El menor de los números es B y al otro lado sería 10, el menor. Entonces B vale 10. ¿Qué cosa era B? Era el número de libros. Ahí lo tenemos. Número, ¿cuántos libros hay? Hay 10 libros. ¿Cuántos lapiceros? 14 lapiceros. Dice, si un cliente compra 5 libros, fanático, ¿no? A ese cliente le regalan 5 lapiceros, pero tenía 14, ¿no? Dice, ¿cuántos lapiceros le quedan? Ah, ya, 14 menos 5, 9. Le quedan 9 lapiceros, alternativa A. Ahí lo dejo para que tomen captura. No hay consulta. Siguiente. Así avanzamos, ¿ah? Así avanzamos. Dice, en un aula de 52 alumnos que rindieron exámenes de historia y química. Ojo, ¿puede un alumno haber rendido los dos exámenes? Claro, o sea, puede haber intersección. Entonces, de frente, este es un diagrama de Venn, ¿no? Ahí está. Tenemos los que dieron historia, los que dieron química, en medio está la intersección, afuera, ninguno de los dos, el universo, 52 alumnos. La cantidad de alumnos que aprobaron ambos cursos son la sexta parte de los que no aprobaron esos cursos, no dice. Miren, la cantidad de alumnos que aprobaron los dos, o sea, los que están al medio. Al medio está X, podemos ponerle X al medio, ¿no? Ahí, X. Al medio le ponemos X, afuera le ponemos 6X. Más fácil, ¿no? X, 6X. Lo que está adentro, en el medio, es, perdón, los que no aprobaron, dice, los que aprobaron ambos cursos son la sexta parte de los que no aprobaron ninguno. 6X y X, ya está. Se acabó eso. Siguiente. La cantidad de alumnos que aprobaron solo historia. Solo historia. Son la tercera parte de los que aprobaron química. Solo historia son la tercera parte de los que aprobaron química. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos poner en esa zona que solo historia es la tercera parte de los que aprobaron química. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, en solo historia le puedo poner A. Entonces en todo química, todo A, todo química, le pondríamos 3A. Ese 3A es para todo química. Entonces en solo química le tendríamos que poner 3A menos X. Si nosotros sumamos todo química, ojo, si sumamos todo química,
¿Cuánto me da la suma? La suma me da 3A. Y solo historia es la tercera parte, A. Entonces yo con estos datos ya ubicados, yo simplemente tengo que sumar e igualar a 52. Sumando, se cancela el X con el menos X. A más 3A, 4A, 4A más 6X, 52. Ahí está. Pónganse la mitad. 2A más 3X, 26. Ahí está, ¿no? Sacando mitad. 2A más 3X, 26. Y entonces ahí nos dice, ¿cuántos alumnos como máximo aprobaron historia y química? ¿Quiénes son historia y química? Es X. Entonces, nosotros lo que queremos es que X sea lo máximo posible, ¿no? Eso es lo que nos pide, ¿no? Dice, ¿cuántos alumnos como máximo aprobaron historia y química? Esto queremos que sea lo máximo posible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese máximo valor posible para X? ¿Cuánto sería ahí el máximo? A ver, ¿quién me ayuda? 8. 8, ¿no? Pero si es 8, A vale 1. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa con el 8? Mire, a veces uno lo puede marcar así apresurado y nos lleva a la catástrofe. ¿Qué es lo que pasa con estos valores? ¿Cuánto valdría esta zona? A ver, ¿cuánto valdría? Si X vale 8 y A vale 1. Valdría menos 5. ¿Puede haber menos 5 alumnos? Obvio, no. No puede haber menos 5. No cumple. Entonces, si no puede ser 8, 7 tampoco, ¿ah? Porque 7 ahí me daría impar, con un par nunca me daría 26. Entonces tiene que ser el siguiente, 6, a ver, 6 y 4, ahí sí, porque si A vale 4 por 3, 12, menos 6, sí, eso sí cumple. Esa sería la máxima cantidad posible, ¿de acuerdo? Entonces sería la alternativa A, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso del 8, ¿ah? Podría ser, sí, pero hay que ver que cumpla. En este caso no cumplía. Muy bien, a ver, consultas. No, profe, todo bien. Está claro, ¿no? Muy bien, qué bueno, qué bueno. A ver, siguiente. Problema 8. Dice, un condominio donde hay 29 familias, de ellas 16 compran en el mercado, 15 en la bodega y 18 en el supermercado. Cerrado. Diagrama de Ben Euler. ¿Por qué? Porque puedes comprar en el mercado y en la bodega. O en el supermercado y la bodega, en el mercado, el supermercado. Puedes comprar en los tres. Entonces, diagrama de Ben de frente, ¿no? Y en el diagrama de Ben nosotros podemos ubicar esos datos directo, ¿ah? Ahí está. Mercado 16 familias, bodega 15, supermercado 18. ¿De acuerdo? 5 solo en la bodega y el supermercado. Ahí están los 5. Solo, ¿ah? Luego me dice 6 solo mercado y bodega. Ajá, ahí están los 6. 7 nos dice solo mercado y supermercado. Ahí están los 7. Todas las familias del condominio compran necesariamente en uno de los tres lugares mencionados. O sea, afuera no hay nada. ¿De acuerdo? Todas las familias compran necesariamente en uno de los lugares mencionados. Vamos a suponer que en la intersección de los tres haya X. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En esta zona donde he puesto el puntito naranja, ¿cuántos elementos hay? Todo el círculo azul es 16. Si yo le quito el 7 de 6, o sea, le quito 13, me quedaría 3. Entonces, en el círculo naranja hay 3 menos X. Cosa que al sumarle el X se cancela y más 6 más 7 me daría 16. Miren, 3 menos X. Si yo sumo todo ese círculo, con ese 3 menos X, todo ese círculo se cancelan los X y me va a dar 16. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Ahora el círculo naranja está ahí. A ver, ayúdenme. ¿Cuántos elementos hay en ese círculo naranja? 4 menos X. 4 menos X. Muy bien. Ahí está. La suma de todo el círculo rojo nos da 15. Como nosotros tenemos que en total son 29, yo sumo de frente, ¿no? Todo ese círculo es 18. 18 más 3X más 6 y más 4 menos X, toda esa suma, 18 más 3X más 6 y más 4 menos X nos da el total. ¿Y cuánto es el total? El total es 29. ¿Sí?
Entonces ahí ya está fácil, ¿no? De ahí solamente saco el valor de X y ese valor de X es 1. Pero en el problema no decía cuántos compran solo en el mercado. Entonces, esta zona naranja es solo mercado. ¿Cuánto es esta zona naranja? 3 menos X. ¿Sí? Entonces, 3 menos X sería 2. La respuesta sería 2, alternativa D. Consulta, pregunten, por favor. Yo no sé si ya volaron, profe. No, ya estoy en la luna, pero ya volé, profesor. Todo claro, profe. Todo claro, qué bueno. Oye, qué bonito el eclipse lunar. No sé si han tenido oportunidad de ver el domingo, ¿no? Qué bonito espectáculo. Así nomás no se ve. Y encima estaba despejado el cielo. Normalmente en Lima no se ve nada, pues, porque todo para nublado. Pasamos al siguiente. Dos últimos problemas. 9. De los residentes de un barrio de Lima, se sabe que a 39 le gusta viajar y 62 son mujeres. De las mujeres, 18 estudian y aparte, 8 estudian y les gusta viajar. Entonces, eh, ¿puede ser que una persona estudie y le gusta viajar? Claro, puede ser. O sea, estudiar y viajar sí pueden estar, puede haber intersección, pero varones y mujeres no. Entonces yo lo grafico así, ¿de acuerdo? Ahí está dos filas, varones y mujeres, y dentro el conjunto de los que les gusta viajar y lo que estudian. ¿Cuántos viajan? 39. Ahí está, 39 están viajando. ¿De acuerdo? Ese es dato, ¿no? Muy bien. Vamos a ir llenando los datos. Por ejemplo, acá me dice 8. Estamos hablando de las mujeres. 8 están en el medio. Ahí están los 8. Ya está. Luego me dice 18 estudian. Pero las mujeres que estudian es todo esto. Entonces, si yo ya tengo 8 al medio, al otro lado habría 10. ¿Sí? Luego me dice 24 no le gusta viajar ni estudiar. 24. Sigue, está hablando de los varones, ¿ah? O sea, afuera hay 24. Ahí está 24, afuera. Seguimos. 44 no viajan, de los varones. 44 no viajan. Entonces, los que no viajan son los que están afuera y viajan. O sea, todo esto, todo esto. En todo esto hay 44. Como yo tengo en el lado derecho 24, en el lado izquierdo, en medio sería, ¿no? Pues ya consideré lo de afuera. En estudian sería la diferencia 20. Ahí está. En total, toda la zona amarilla, 44. ¿Sí? ¿Qué más? Nos dice 35 le gusta viajar o estudiar. ¿Qué cosa es el O? Dice O, Unión. unión. Entonces, la unión es todo esto. De los varones, ¿ah? Esa es la unión. En toda la unión hay 35. Como yo tengo 20, en solo estudian, al otro lado había 15. Entre los dos, finalmente, nos dice varones, perdón, los que viajan son 39. Entonces, toda esta zona es 15, ¿no? Acá abajito hay 8. Entonces, en la zona que nos falta, ya lo puedo completar, habría 16. ¿De acuerdo? ¿Cuántas mujeres no les gusta viajar ni estudiar? Son las que están afuera. Mujeres que no les gusta viajar y estudiar son las que están afuera, ahí, X. Pero como yo tenía que en total son 62 mujeres, entonces la suma 10, miren, la suma 10 más 8 más 16 y más X me da el total 62. Y de ahí ya conseguimos el valor de X. Ahí está. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 28. Sería la alternativa A. Profe, el 15 está mal puesto, ¿no? ¿El 15 está mal puesto? Claro, pero bueno, en la gráfica. No, es que 15 es todo esto. Toda la zona amarilla. Por eso lo he puesto en medio. Ese es 15. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguna Sorry. otra pregunta? A ver. Ya. Último. El último profesor. Y luego las claves, ¿ya?
A una ceremonia de graduación asistieron 150 personas invitadas. Obvio, pues tienen que ser invitados, ¿no? Si no, no asistes, pues. Algunos se colaron, dice, no, 150 invitados. De los hombres invitados, a ver, tenemos hombres, mujeres, ya está. ¿Sí? Entonces, lo podemos dividir en dos, ¿no? Similar al otro, en total son 150 varones, mujeres. Hay algunos que llevan reloj. Los que llevan reloj pueden ser mujeres o varones. O sea, el reloj está entre los dos. Pero cuando nos dice que llevan terno, ese solamente es varones. Y cuando dice que llevan cartera, solamente mujeres. Ahí está. Reloj, terno y cartera. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ir completando los datos. Por ejemplo, me dice, que los hombres, 23 no usan reloj, pero sí tienen terno. A ver, están fuera del reloj, pero están dentro de terno. Ahí está 23, ya lo marqué. Seguimos hablando de los hombres, ¿ah? 42 tienen el reloj, pero yo no puedo escribir, si me dice 42 tienen reloj, 42 acá nomás. No, estaría mal. Porque esta zona acá también son varones que tienen reloj. Entonces tengo que escribirlo en medio en todo caso. Ahí está. ¿Sí? ¿Quiénes son los varones que tienen reloj? Sería todo eso, entre los dos. Por eso lo hemos escrito al medio. Cuando escribo al medio, significa que es entre los dos. Muy bien. Siguiente dato. Dice, ahora sí pasamos a las mujeres. De las mujeres, las que no usan cartera son tantas como los hombres que no usan terno ni reloj. Entonces, yo no sé ¿cuántos hombres no usan terno ni reloj? Se refiere a esta cantidad. Esta zona amarilla. Los hombres que están afuera son tantos como las mujeres que no usan cartera. Las mujeres que no usan cartera es todo lo que están afuera de cartera, o sea, ambos, todo esto, lo que están afuera de cartera. Son tantas, o sea, son iguales. Entonces yo a ambos le pongo 5Y. O sea, lo importante es que son iguales, pero usted me va a decir, "Profesor, pero ¿por qué le pone 5Y? ¿No le podía poner Y solamente? Se le pone 5Y, ¿por qué? Porque luego el siguiente dato va a ver la quinta parte, ¿de acuerdo? Nos va a decir algo de la quinta parte. Pero seguimos ubicando. Acá nos dice 8, estamos hablando de las mujeres invitadas, 8 tienen cartera y reloj, entonces están en la intersección, ahí está 8. Y ahora sí, dice así, ¿cuántas mujeres usan cartera, pero no reloj, sabiendo que son, perdón, la garganta ya con la justa sala una? Ya, ahora sí. Sabiendo que son la quinta parte de las mujeres que no usan cartera. Ojo, cuando me dicen cuántas mujeres usan cartera, pero no reloj, ¿a quiénes se refieren? Se refieren a estas mujeres de acá. Y esta zona amarilla es la quinta parte de las mujeres que no usan cartera, o sea, la quinta parte de 5Y. Por lo tanto, le puedo poner Y solamente. Y ahora ya tengo todos los espacios, o sea, yo ahí ya puedo sumar. ¿No? Sería 42 más 23 más 5Y más 5Y más 8 y más Y. Eso me daría el total, que es 150. Y de ahí nosotros ya podemos sacar el valor de Y. O sea, ahí ya terminó el problema, ¿no? Nos piden hallar y ahí Y nos va a salir 7. Alternativa B. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí. Pueden preguntar a todas sus consultas. Muy bien, luego de haber atendido todas sus consultas, ¿no hay consultas de verdad? ¿Está bien? No, no hay nada. No hay nada, ya. Entonces, vamos a mostrar las claves, pues, ¿no? Es Si hay importantísimo. consultas, profe, de 2 a 4 están. ¿No? Ah, claro, yo estoy ahí de multichat de 2 a 4, ¿ah? Por si acaso. Todas las dudas. Oye, y luego a las 4 está otro profesor, no hay ningún problema. Ahí están las claves, pueden anotar. Aso, ya huele el almuerzo, ¿no? No sé si es su caso, ¿ah? Por mi caso ya llegó un olorcito a un lomo saltado, creo. Muy bien, a ver, listo. Creo que no hay consultas. Ya tomaron captura. Entonces, con esto ya estaremos terminando. A menos que haya alguna duda final. ¿No? Profe, los vendedores ambulantes, no, ya se fueron, ya hasta ahora se van a almorzar. Muy bien, consulta final, a ver
Si no, ya con eso estaremos terminando. No se pueden ir porque tengo que cerrar 1:05, tengo 2 minutos, así que no se vayan, por favor. Uy, chicos, ¿qué voy a hacer? Ustedes me van a dejar solo acá, ¿no? Tengo 2 minutos, oye. No, no puedo cerrar antes porque si no me descuentan. Sí, ya se fueron a morir. Yo dije, lo hemos saltado y iba a buscar a la cocina. ¿Qué hay en la cocina? No, oye, sí, de verdad, no es broma. Salgo antes, me descuentan. ¿Sí? No, tenemos 1 minuto, ustedes se quedan conmigo acá. A ver, ¿qué cuenta? Hoy ya juega Alianza, ¿no? Va a ganar, supongo, ¿no? Va a romper la racha. Se supone, ¿no? Con fe, con fe. La fe del Cuto Guadalupe. Muy. Profe, hace con mi mamá hace el mejor plato. Ajá, para calmar el calor. ¿Cuál es ese plato? El mejor plato para calmar el calor. Cerveza no es un plato, por si acaso. Ah, sopa, dice. Un caldo de gallina. Ah, ya, muy bien. Bueno, chicos, que sigan teniendo una excelente semana. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿sí? Ahora sí, ya pueden irse, ahora sí ya. Muy bien, chao, nos vemos. No, no puso que, ah, sí, caldo. Espero que haya quedado todo claro, ¿ah? Muy bien, chao, ahora sí. Timbre justo a tiempo.